¿Cuál es el color real de Marte? Sus increíbles similitudes con la Tierra. ¿Por qué se habla de la evidencia de vida pasada e incluso presente en Marte? ¿Y cómo se relaciona de una forma tan fascinantemente fundamentada con la vida terrícola? ¿Cuál es la verdad de la carrera espacial marciana entre Estados Unidos y la Unión Soviética? ¿Y cuándo empezó realmente? ¿Por qué quizá le debamos nuestra existencia al planeta Marte directamente? ¿Qué hay de verdad en los datos que nos han llegado hasta ahora durante estas décadas? ¿Cuáles son los últimos descubrimientos? ¿Sabes algo de todo esto? Es más, ¿sabes que hubo un proyecto de reality show para la televisión en Marte? Todo eso y mucho más porque hay mucho que decir al respecto y todavía me voy a quedar corta. Allá vamos. En este vídeo quiero hablar en profundidad sobre Marte, sobre todo sobre las cosas menos conocidas del planeta, porque mi canal va precisamente sobre las cosas menos divulgadas y más interesantes y rocambolescas de la ciencia. No dejo de lado lo más fundamental, pero se centra en eso. Entonces voy a hablar de los datos más llamativos pero menos divulgados sobre el planeta Marte y de los últimos descubrimientos, que no son pocos, y son todos dignos de ciencia ficción. Que ya no es ciencia ficción, la ciencia ficción no hace mucho que ha dejado de ser ficción para pasar a ser simplemente ciencia, en muchos aspectos. ¡Qué guay! Resulta que el otro día estaba hablando con mi sobrino y mi hermano y me sorprendió muchísimo su sorpresa, de hecho, me sorprendente su sorpresa de que el concepto de Google Maps les resultara completamente novedoso y de hecho inverosímil, cuando además es algo que tiene ya unos cuantos años. Google Maps, recordemos, el equivalente a Google Maps en Marte. Sí, existe, mucha gente lo conoce. Personas que se dedican a mirar, en plan a cotillear la superficie marciana y a elaborar teorías o cosas así. Es algo que tiene ya unos años. Concretamente, bueno, pues resulta que ellos no conocían de su existencia y se sorprendieron muchísimo. O sea, les parecía como rocambolesco, casi como una broma. ¿A qué hemos llegado? Pues no, ¿a qué hemos llegado? No, si es que tiene ya unos años, esto es antiguo, como tantas cosas que parecen de ciencia ficción o parecen demasiado avanzadas para nuestra época y realmente no solamente son de nuestra época, sino que son más antiguas y mucha gente no se ha enterado. Es que es flipante, por eso tengo este canal. Y bueno, supongo que el concepto de Google Maps realmente es conocido para mucha gente. Espero que sean una excepción, no lo sé, pero bueno, pues acaso lo comento aquí también. Existe Google Maps en Marte, desde hace tiempo, podéis mirarlo. Podéis investigar la superficie marciana y mirar cosillas interesantes. Primero voy a dar los datos más básicos del planeta, porque aunque mi cometido es hablar de lo que está menos divulgado o se conoce menos, qué menos que comentar también los datos básicos, ¿no? Ya que hago un vídeo informativo al respecto. Marte es el siguiente planeta más alejado del Sol después de la Tierra y su tamaño es un poco más pequeño. De hecho, es el segundo planeta más pequeño del sistema solar y tiene la mitad de diámetro del planeta Tierra. Su atmósfera es muy tenue hoy en día, aunque se especula con razón que antaño fue mucho más compleja y densa, pero hoy en día es muy tenue, ha quedado muy poco y la mayoría que la compone es dióxido de carbono. Marte tiene aproximadamente la mitad del tamaño del planeta Tierra y su día dura aproximadamente 24 horas con 36 minutos, o sea, un poquito más que el día en la Tierra, pero es muy parecido. Su distancia al Sol es de 228 millones de kilómetros, o sea, 1,52 unidades astronómicas. Recordemos que una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol. Su diámetro es de 6.794 kilómetros, o sea, aproximadamente la mitad de la Tierra, como he dicho, y la gravedad es un tercio de la de la Tierra. Un tercio es bastante menos, la verdad. Este es un dato interesante porque, aunque su tamaño sea la mitad de la Tierra, su gravedad es un tercio y se podría pensar, bueno, porque su masa es también la de un tercio de la Tierra. Pues no, su masa es aproximadamente el 11% de la de nuestro planeta. ¿Y por qué esta diferencia entre la proporción de la masa y la gravedad? Es que resulta que la fuerza de la gravedad es proporcional a la masa, pero es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia del centro del planeta, o sea, del radio. Y como el radio de Marte es mucho menor, recordemos, la gravedad es inversamente proporcional al cuadrado del radio. Pues al ser su radio mucho menor, aumenta su gravedad en proporción a la masa. Por eso la gravedad en Marte es mayor que su masa en proporción a la Tierra. Marte tiene estaciones como la Tierra. Incluso en eso se parece. La órbita alrededor del Sol, o sea, su año, es de 687 días terrícolas. Y digo terrícolas porque sí, su día es muy parecido al de la Tierra. Pero si sumamos la cantidad extra de minutos de todos los días, ya no daría esa misma cantidad en días marcianos que en terrícolas. Importante dato. Su atmósfera es menos densa que la de la Tierra, porque ha perdido parte de ella aparentemente. Y el 95% es dióxido de carbono. Menos del 1%, bastante menos del 1%, es oxígeno. También tiene nitrógeno molecular en un 2,85% y argón en un 2%. O sea, que es básicamente dióxido de carbono y el oxígeno prácticamente brilla por su ausencia. Además, su atmósfera tiene un polvo con componentes metálicos
que influye bastante en lo que es su atmósfera para ciertos fenómenos, luego hablamos de ello. ¿Cómo es el paisaje en Marte? Las estrellas se ven muy parecidas en Marte a cómo se ven desde la Tierra porque el cambio en el paralaje es ínfimo desde la Tierra hasta Marte, porque está relativamente cerca, dentro de las enormes distancias que supone un viaje entre planeta y planeta, pues no afecta al cambio del paralaje porque las estrellas están mucho más lejos del sistema solar de por sí que la Tierra de Marte, evidentemente. O sea, es ínfima esa distancia en comparación a la distancia entre las estrellas y los planetas. Se apreciaría un poco más en planetas más lejanos como Plutón, pero tampoco significativamente. Así que en Marte no se notaría a simple vista. Eso sí, el polvo que cubre la atmósfera puede reducir un poco, no demasiado, el brillo de las estrellas, aunque hay momentos en que no hay tanto polvo en la atmósfera, pero sí se puede llegar a notar. El Sol se ve un poco más pequeño. Tampoco os fiéis del tamaño de las fotos del Sol sacado desde Marte porque las lentes pueden empequeñecer aún más. El tamaño del Sol visto en la foto se ve entre un 30 y un 40% más pequeño desde Marte en total, aparentemente. Y en el cielo nocturno, Phobos y Deimos, como son tan pequeñitos, se les ve a Phobos como una pequeña mancha en el cielo de un tamaño aproximadamente un cuarto del de nuestra luna desde aquí, y a Deimos como una estrella muy brillante directamente en el cielo, más o menos como Venus desde aquí cuando está muy brillante. O sea, entre lo pequeño que es y que está más alejado, no se distingue ni que es un satélite desde Marte, así a simple vista. La presión de su atmósfera es tan solo como el 1% de la atmósfera de nuestra Tierra, o sea, poquísimo. Es demasiado tenue y se piensa que probablemente perdió gran parte de la densidad de su atmósfera debido a algún evento que dejó así el planeta respecto a cómo era antaño, que se supone muy distinto y hay evidencias de que era totalmente diferente, incluso con océanos y probablemente vida pluricelular, pero de eso hablamos luego. En los polos puede alcanzar menos 153 grados Celsius, pero en el Ecuador puede llegar a alcanzar 20 grados Celsius, o sea, 20 grados por encima. ¡Calorcito! De hecho, no en todo el planeta hace tanto frío todo el tiempo, es un dato interesante. De hecho, puede llegar incluso a superar los 40 grados Celsius. Se han llegado a registrar temperaturas por encima de 40 grados. ¡Wow! Y contiene que se pueda ver fácilmente con un telescopio potente hielo en los polos, tanto arriba como abajo. Y también bajo la superficie, aparentemente. Por cierto, andan circulando unas supuestas imágenes sacadas por el Perseverance de la NASA en Marte de la Vía Láctea. Esas imágenes son fake. Todavía no se ha fotografiado la Vía Láctea desde Marte. ¡Guau! Ya me gustaría. Lo comento porque las he visto en varios sitios y las he visto difundidas en algunos lugares como reales y son mentira. La Vía Láctea todavía no ha sido sacada desde Marte, ¿vale? A fecha de la publicación de este vídeo. Me encanta porque entre la Vía Láctea, que se llama Vía Láctea, láctea viene de lácteos, ¿vale? De la leche, sí. Se llama Vía Láctea porque para los griegos era la leche derramada de tal diosa, de esta diosa que, bueno, era la leche que había derramado para dar de mamar, sí. Y pues la Vía Láctea que se veía desde la Tierra, pues era la leche derramada de esa diosa. Por eso se llama Vía Láctea. ¿Cómo te quedas? Porque yo cuando me enteré, hacía muchos años, pero cuando me enteré, digo, pero los griegos, tío. Por eso se llama Vía Láctea, que casi pinta más como nombre de una chocolatina, que a veces ponen nombres de cosas del espacio a los dulces, como Mars, hablando de Marte. Esta chocolatina me flipa. También hay otra llamada Galaxy, cosas así, pues poned Vía Láctea, Milky Way, si es que en inglés es Milky, o sea, de leche, Milky Way, que queda súper bien. De hecho, igual hay alguna que se llama así, ahora que lo pienso. Buen nombre para una chocolatina, mal nombre para las estrellas. Pero bueno, que cada uno dígame como le da gana lo que quiera. Pero es un nombre un poco raro, ¿eh? Cuando sabes de qué viene es como, ¿qué? Tiene una característica muy peculiar dentro de su geografía, que es que a pesar de ser el segundo planeta más pequeño del sistema solar, tiene el volcán más grande conocido en todo el sistema solar. Curioso, que es el Monte Olimpo, se ha llamado como la montaña griega, que son muy originales aquí. Los científicos, los astrónomos, los astrofísicos hacen mucho esto de poner nombres terrícolas a elementos de otros planetas, incluso a astros y a objetos espaciales, pero bueno, en plan repetidos, quiero decir, además, algunos repetidos. Para mí sería mejor, no sé, más original poner nombres propios para aquello que es propio, ¿no? Pero bueno, entiendo que es algo normal en la cultura, es que me parece un poco original, la verdad. La cosa es que en este caso tiene más sentido porque se corresponde el significado del nombre con las características de este volcán. Pero bueno, sigue siendo una repetición de un nombre de algo que ya existe, además geológicamente hablando, que es otra montaña. Pero bueno, el caso es que se llama Monte Olimpo. Está en Marte,
es el volcán más grande del sistema solar que se conozca, y se conoce bastante ya el sistema solar en el sentido de la superficie de los objetos espaciales, así que bueno. Y tiene una altura superior a 21,9 kilómetros, casi nada, ¿eh? 21,9 kilómetros en ese planeta. Y eso que es más pequeño que la Tierra, el segundo planeta más pequeño del sistema solar, como digo. Marte tiene dos satélites, Phobos y Deimos, que son muy pequeños. Aunque su satélite más grande es Phobos, el tamaño de ninguno de los dos se puede comparar con la Luna respecto a la Tierra. Aunque sí que es verdad que la Luna es un satélite especialmente grande en comparación a su planeta, en nuestro caso. De hecho, es el satélite más grande respecto a su planeta del sistema solar. Y no se puede comparar, por ejemplo, con el caso de Plutón y Caronte, dado que Caronte, aunque es bastante grande en relación a su planeta, que en sí es bastante pequeñito, ahora se considera planeta enano. Bueno, ya hablaré de ese tema en otro vídeo porque también da para rato lo de los planetas enanos, de una forma más controvertida de lo que pueda parecer. Y bueno, el caso de Caronte resulta que no es exactamente el satélite de Plutón, que por cierto tiene muchos más satélites como Nix, Hydra, bueno, ya hablaré de eso en otro vídeo. El satélite más evidente de Plutón, que es Caronte, bueno, ya no se considera un satélite, sino que se considera que forma un sistema binario de planetas junto con Plutón. Y esto es por su movimiento, no se comporta como un satélite, sino como un planeta junto con otro orbitando de forma binaria. El caso es que en relación a lo que es su planeta, la Luna es el satélite más grande. No obstante, el satélite más grande de por sí, sin tener en cuenta la proporción respecto a los planetas o al planeta que orbita, es Ganímedes, que es un satélite de Júpiter más grande incluso que el planeta Mercurio. Peculiar. De hecho, Ganímedes podría ser un planeta en sí mismo por su tamaño si orbitas alrededor del Sol, pero se ha convertido en un satélite de Júpiter. O bueno, se formó como tal, no se sabe. Bueno, pues resulta que los satélites de Marte, no me gusta decir lunas porque luna es el nombre propio de nuestro satélite y se tiende mucho a hablar de elementos externos con los nombres propios de lo que tenemos. Y bueno, una luna se supone que es un satélite, pero la luna es un nombre propio, igual que el Sol es un nombre propio de nuestra estrella y nuestro satélite en particular. Por eso prefiero decir satélites para referirme a los satélites de otros planetas y estrellas para referirme a las estrellas de otros sistemas solares, no decir los soles de... No, Sol es el nuestro y ya, no me gusta, no sé, tiene nombre propio por algo, ¿no? Phobos se está acercando a Marte, Phobos, que es el más grande de los dos que tiene, como 2 metros cada 100 años. Que parece que es muchísimo, pero en términos astronómicos es muy poco. También hay otra posibilidad y es que concretamente Phobos acabe desintegrándose por la fuerza de marea que está generando grietas en su estructura y se desintegre formando un anillo muy chulo, muy guay alrededor del planeta durante un tiempo. O sea, tendría Marte un anillo muy leve, como los de Urano, Saturno, durante un tiempo, pero bueno, es más probable que acabe colisionando contra el planeta. Y Deimos, que es el satélite más pequeño y más alejado de Marte, está tan alejado y es tan pequeñito que, bueno, en su caso se está alejando de Marte. Igual que pasa la Luna en nuestro planeta. Nuestra Luna se lleva alejando de la Tierra muchísimos años. De hecho, nuestra Luna se aleja de la Tierra unos 3,8 centímetros cada año. Que no es poco, es muchísimo. Debido a las interacciones gravitacionales entre la Tierra y la Luna por las fuerzas de marea. Eso es otro tema muy interesante, igual tendré que hacer algún vídeo al respecto. Y la cosa es que lleva alejándose muchísimos años, o sea, hace miles, millones de años, la Luna estaba mucho más cerca de la Tierra con todo lo que eso conlleva, o sea, unos cambios atmosféricos, climáticos, de presión, de todo, geológicos incluso, todo cambia completamente con un satélite, además de ese tamaño, mucho más cerca de la Tierra. Y hablando de eso, la Luna tiene tal repercusión sobre todo lo que pasa en la Tierra, básicamente, que hasta los días eran más cortos antaño y se están alargando desde hace millones de años precisamente por la Luna. Su alejamiento progresivo de la Tierra influye hasta en la duración de las horas de los días terrícolas. O sea, que vivir antaño en la Tierra era una experiencia completamente distinta a todo nivel de lo que es ahora, básicamente, o a casi todo nivel. Y esto pasa en concreto por las mareas, la resistencia de las mareas en la Tierra que ralentiza la rotación de la Luna, y de esta forma se lleva a cabo una transferencia del momento angular entre la Tierra y la Luna. Y por eso los días son más largos. Estar aquí hace miles o millones de años era como estar en otro planeta. Eso es súper interesante también, tengo que hacer un vídeo al respecto. Bueno, el caso es que parece que ambos satélites van a desaparecer en un tiempo y probablemente Marte se quede sin satélites. El diámetro de Phobos es de 22,2 kilómetros y su periodo orbital de 7,6. El diámetro de Deimos es de 12,6 kilómetros. Pues que son muy chiquitines, de verdad. La teoría más aceptada es que ambos satélites se formaron por la colisión de algún objeto espacial contra Marte
que desprendió escombros y pues, estos dos quedaron en forma de satélites, que serían los más grandes o los que llegaron a estar atrapados por la órbita de Marte, por la razón que sea. Es muy probable, dado el tamaño de los satélites y su composición. Entonces se estima que ambos van a desaparecer entre 50 y 100 millones de años en el futuro. El 26 de noviembre de 2011 llegó el robot rover Curiosity a Marte e hizo descubrimientos que hasta entonces no se conocían ni se sospechaban. Aparte de sus imágenes de calidad sobre la superficie, que fueron muy interesantes, y muchos análisis químicos que hizo, una cosa que también fue novedosa es que sacó imágenes de los atardeceres marcianos. Y resulta que a diferencia de aquí, donde la luz se dispersa de forma que resulta en un anaranjado o un amarillo, allí los atardeceres son azules. O sea, imaginaos lo que es un atardecer aquí, con toda su potencia de colores anaranjados, amarillentos, allí lo mismo, pero con azules intensos. No tan intensos porque la atmósfera de allí es bastante tenue en comparación a la terrícola. Entonces, la intensidad no es la misma. Además, el sol también está más lejos, hay que recordar allí. Pero bueno, que no es el azul del cielo. ¿Qué pasa? ¿Por qué son de ese color? Precisamente porque los colores tienen que ver con la longitud de onda. Cada color tiene una longitud de onda diferente. Y el espectro de los colores azulados y verdosos tiene una longitud de onda muy corta. ¿Qué pasa en la Tierra? ¿Por qué aquí los atardeceres son anaranjados? Porque cuando los rayos del sol inciden en el atardecer han de atravesar mayor densidad de atmósfera por la posición del sol. Entonces, las longitudes de onda largas son las que prevalecen y las longitudes de onda largas son las anaranjadas, rojizas, amarillentas y por eso se ve el atardecer de ese color. La composición atmosférica también tiene influencia y además no siempre es exactamente naranja o amarillo el atardecer y también depende de otras cosas y otros fenómenos, pero en general. Aquí lo vemos azul de día porque las moléculas de nitrógeno y oxígeno de nuestra atmósfera, que están presentes en mucha mayor proporción que en Marte, interactúan fuertemente con las longitudes de onda corta, como las azules. Aparte de que las longitudes de onda corta, por la posición del Sol, que incide de forma más directa con sus rayos sobre la Tierra cuando es de día, llegan también de forma más directa y como son más energéticas que las de onda larga, todo ayuda. Pero es que además ayudan no solamente a propagar las longitudes de onda cortas con mucha mayor eficiencia que las largas, sino que además también expanden más estas longitudes de onda corta. Por eso el color azul se siente tan homogéneo en el cielo. Y los colores de las longitudes de onda corta, como en los azulados, pues se dispersan mucho más en nuestro cielo azul diurno. En cambio, en el atardecer, como el sol incide con sus rayos de una forma horizontal y tiene que atravesar más densidad de atmósfera, más cantidad de atmósfera, los colores de longitud de onda corta no llegan a dispersarse y lo hacen básicamente los de longitudes largas, en este caso los anaranjados. ¿Qué pasa en Marte? ¿Por qué no es así? Esto tiene que ver con varias razones. Al final el planeta es muy similar a la Tierra y el Sol incide de la misma forma, aunque esté más lejos, ¿no? Aquí la explicación sí que está aparentemente exclusivamente en su composición atmosférica. Y es que Marte tiene una cantidad de polvo de óxido de hierro en su atmósfera inmensa, en algunos lugares más que en otros. También se generan tormentas de este polvo en zonas y hay otros lugares que están más limpios. Pero, por lo general, este polvo es bastante prevalente en el planeta y también es parte de lo que le confiere ese tono anaranjado desde la Tierra, cuando se ve desde aquí. Es muy peculiar. Además, este polvo no solamente hace que la coloración de los atardeceres y amaneceres sean tan particular, sino que encima hace que duren mucho más tiempo que en la Tierra. Dispersan los colores por más tiempo, así que los atardeceres y amaneceres ahí son mucho más largos, duran unas horitas. Todo un espectáculo, atardeceres y amaneceres azules y extremadamente largos para lo que estamos acostumbrados en la Tierra. El concepto de lo marciano llevado a lo exótico en su máxima expresión. Me encanta. Cosas que ni siquiera la ciencia ficción imaginaba antes de llevar a los rover ahí que nos lo contasen. Es que es maravilloso. Me encanta porque además se le llama el planeta rojo y se consideraba así porque efectivamente se ve muy anaranjado, incluso llegando a rojizo desde la Tierra, debido precisamente en parte a ese polvo de óxido de hierro y a su composición. Y por eso las primeras imágenes, fotografías que llegaron por años de Marte cuando eran corregidas en su color, porque eran retocadas ya que las cámaras de entonces no tenían tanta capacidad de mostrar los colores tal cual eran. De hecho, al principio eran directamente en blanco y negro y les aplicaban tonos más rojizos porque pensaban que por ese polvo de óxido de hierro lo lógico era que pareciese más rojizo el planeta, incluso estando presencialmente allí con su atmósfera. Y resultó que no. La cantidad de polvo de óxido de hierro que flota en el ambiente contribuyen también a ese color más beige, más rosado, pero es que además el efecto del atardecer y del anochecer solo lo tiene cuando los rayos del sol inciden de esa manera, de la forma en que lo hace en el ocaso y en el amanecer. Y su componente más abundante en la atmósfera es dióxido de carbono, que no ayuda a propagar ningún color. Así que se queda rosita y beige. Y en cambio el atardecer y el anochecer se ve bastante azulado, aparte de lo demás. Uno de los componentes del polvo es magnetita, supuestamente con aleación de titanio en una proporción de 1%. Contribuye a distribuir con muchísima intensidad a las longitudes de onda corta.
o sea, los azules y violetas. Y es por esa razón que el atardecer y el amanecer en Marte se ven tan azules. Paradójicamente es al revés que en la Tierra, porque durante el día el cielo de Marte se ve más rosado o tirando a beige. No ese rojo que aparece en las películas, luego hablo de eso. De hecho, en Urano, sus atardeceres también son de un color muy distinto, pero en el caso de Urano es por la presencia de metano. El metano hace que los colores se dispersen de una forma distinta, lo hacen muchos elementos en la atmósfera. De hecho, hay elementos que tienen asociados los colores que más dispersan o que más dejan ver. Y el metano deja mucho ver los colores de longitud de onda más corta, como verdosos y azules. Entonces, en Urano también los atardeceres son como turquesitas, qué bonitos. Y también depende del momento, son más azules o más turquesas. Es extremadamente parecido a la Tierra al punto de que hay momentos en que parece la misma Tierra. Fijaos en estas dos imágenes. Estas dos imágenes son una de un desierto de Marruecos y la otra de Marte. Y parecen el mismo sitio, solo se distinguen por una razón, porque en la imagen terrícola se nota la presencia de una atmósfera más densa. Es la única razón por la cual se puede distinguir cuál es cuál si no conoces la geografía marciana, claro. El color real de la atmósfera de Marte durante el día es de hecho más rosado y un poquito beige, pero no rojo. También influye en su tonalidad el tipo de roca. Hay menos variedad de rocas y tienen un tono más rojizo, más beige. Y eso pues también influye en el paisaje de Marte, pero vamos. Entonces, toda esa imagen que se ha dado por años de un planeta rojo, casi con una tonalidad volcánica, es completamente irreal. Sí que habrá zonas igual que sean más rojizas, pero incluso el polvo de óxido de hierro no resulta tan rojizo cuando está presente en gran cantidad como se ha presentado en la ficción. A mí ya se me hacía muy antinatural antaño, la verdad. Esto es otra cosa. Aquí un ejemplo de un paisaje marciano con el color alterado, con el color real y con balance de azules para que se parezca más a la Tierra. Se supone que esa tonalidad, por la presencia de polvo de óxido de hierro, no estaría antaño, teóricamente. Luego voy a eso. Está bastante lejos el concepto de que se pueda llamar planeta rojo. O sea, acaso por cómo lo vemos aquí, que se ve en tonos a mi parecer más anaranjados. Sí, básicamente tonos cálidos. Es gracioso. El polvo que se supone que contribuye a que se vea más rojizo distribuye mejor los tonos azulados. Que hablando de ver Marte desde la Tierra, otra curiosidad que es súper interesante, porque hace que desde la Tierra Marte se vea especialmente grande y especialmente brillante, como una bola anaranjada muy intensa en el cielo durante esa época. La cosa es que fue sorprendente para mí porque me encontré a muchas personas que durante esos eventos recalcaban que veían una estrella naranja enorme en el cielo y que qué peculiar, y ni se planteaban que fuese un planeta. Y siempre la sorpresa ante mi afirmación de que era Marte. Es impresionante la cantidad de personas que no saben que los planetas se ven a simple vista o que ni siquiera se lo plantean cuando ven luces en el cielo. Y es que realmente eso tendría que ser de cultura general. Hay gente que supongo que lo tiene en su cultura, pero otras personas no lo saben ni siquiera siendo adultas. Yo recuerdo que lo aprendí de niña gracias al colegio, lo cual es bastante extraño para mí, pero bueno, es una realidad. Esto se llama oposición de Marte, u oposición, que es cuando Marte se encuentra efectivamente más cercano a la Tierra respecto a su órbita y que también implica que la Tierra se alinea entre Marte y el Sol. O sea, en ese momento de la órbita, la Tierra tiene a un lado a Marte y en el lado opuesto al Sol. Por eso la oposición de Marte. La cercanía hace que Marte se vea más grande desde la Tierra y más brillante, pero hace que se vea todavía más brillante que al estar opuesto al Sol, el Sol incide directamente sobre Marte y se ve mucho más brillante desde la Tierra. Así que está más grande y mucho más brillante. Por eso es muy llamativo. Esto es porque debido a las órbitas elípticas de los planetas, recordemos primera ley de Kepler, al no ser uniformes y homogéneamente circulares, hay una variabilidad en su trayectoria que hace que en el caso de Marte y la Tierra, por ejemplo, haya puntos de sus órbitas donde se encuentren más cerca entre ellos y puntos donde se encuentren más lejos. Entonces, cuando Marte se encuentra en un punto donde se ha acercado más a la Tierra en su órbita, es cuando se ve mucho más grande y mucho más brillante en el cielo. Y es maravilloso, a mí me encanta. En ese tipo de eventos es cuando oigo este tipo de comentarios a mi alrededor. Por eso me pareció importante recalcarlo, porque me lo he encontrado tantas veces que digo, mira, lo voy a comentar por si acaso, ya que tengo el canal para eso, ¿no? Sí, esa enorme estrella naranja en el cielo que a veces está especialmente grande y especialmente brillante es Marte. Es increíble que tenga que decir esto, pero sí. Este evento pasa cada poco más de 2 años, o sea, cada 26 meses, para ser un poquito más precisos, y se da una alineación planetaria entre la Tierra, Marte y el Sol, en una línea recta, con la Tierra en medio. Por eso Marte se ve más brillante aún. Es el punto en que Marte se encuentra más cercano a la Tierra en su órbita, pero la distancia suele variar por la forma elíptica de las órbitas, que son un poco irregulares, ¿no? Esto hace que aunque el evento sea cada 2 años y 2 meses aproximadamente, tengan que pasar más años para que Marte se encuentre especialmente cercano a la Tierra. O sea, no siempre es tan espectacular, aunque siempre es muy guay. Otros planetas como Júpiter, Saturno, Neptuno tienen oposición
condiciones también, pero prácticamente cada año. Lo de Marte es excepcional y, como digo, varía en su órbita, así que dentro de esos 2 años y 2 meses pues pueden encontrarse tan cerca como tras ciertos periodos más largos de años. Por eso, cuando más cerca está de la Tierra, más raro es y más tiempo hay que esperar para volverla a ver a una distancia tan cercana. Al estar mucho más cerca, con un telescopio potente se pueden ver muy bien los hielos de Marte, incluso el Monte Olimpo. Se ha descubierto agua líquida en Marte. Ya antaño se especulaba, se creía, que no había agua líquida en ningún planeta del sistema solar salvo en nuestra Tierra. Ahora ya se sabe que eso está desfasadísimo. ¿Cuántas cosas se descubren nuevas? Como lo de que no hay vida en ningún planeta del sistema solar salvo en nuestro planeta. Y ahora ya se está intentando buscar vida en 2 satélites de Júpiter por sus condiciones. También tengo que hablar de eso en otro vídeo porque es importantísimo. Incluso en Titán se estuvo especulando la posibilidad de vida formada de una forma diferente a la de la Tierra, con algo diferente, que es el ADN que conocemos de ácido desoxirribonucleico, algo distinto, con otro tipo de elementos formando lo que sería análogo a una cadena de ADN. Eso también es interesantísimo y tampoco se ha llegado a descartar, porque además hay teorías que apoyan bastante la formación de ese tipo de ADN análogo formado por otros elementos que sí serían viables en Titán, de hecho. Pero bueno, esto es otro tema. ¿Qué están logrando estas máquinas allí? ¿Cuál es la importancia de lo que están haciendo? Porque no solamente sacan fotitos y descubren zonas y las ven más de cerca y nos envían imágenes maravillosas, sino que además tienen laboratorios donde hacen comprobaciones químicas para analizar elementos de allí. Y de eso, por ejemplo, viene la noticia reciente, de hecho, sobre el posible descubrimiento de vida en Marte. Y hablando de todo esto, ¿qué pasa con la supuesta vida en Marte? Porque es un tema que ha dado muchísimo que hablar y hay demasiado que decir al respecto. Para empezar con lo más básico y lo quizá menos emocionante, dentro de que todo lo es, por supuesto, que es el reciente hallazgo que se ha hecho sobre una posible firma biológica, o sea, una biofirma en rocas marcianas. En la formación Bright Angel se ha descubierto en una roca rojiza, a la que han llamado Cheyaba Falls, que se encuentra en el cráter Jezero de Marte, en julio de 2024, o sea, hace ya un tiempo. Lo que pasa es que han tenido que contrastar mediante investigaciones lo que estaban viendo antes de lanzar la noticia, y bueno, los científicos creen que esto puede indicar la presencia de vida, el resultado de reacciones biológicas de hace millones de años en esa roca. No obstante, no es la única posibilidad. Realmente la noticia, aunque está muy bien, no es tan revolucionaria porque no se puede demostrar todavía que sea por la presencia de microbios. En todo caso, serían microbios de hace millones de años, y sin traer las muestras a la Tierra no se puede llegar a estudiar del todo, siquiera, porque los rovers hacen sus investigaciones, incluso pueden hacer ciertos análisis de los elementos que les rodean, pero son limitados. Entonces, la idea es poder llevar estas muestras a la Tierra. No obstante, la NASA necesita subvención para poder hacer esto y ahora mismo no está en su mejor momento económico. Así que hasta entonces el poder llegar a confirmar esto está bastante lejos. Puede ser por reacciones químicas de microorganismos hace millones de años, o puede ser por otro tipo de reacciones químicas que no están relacionadas con la vida. No obstante, y aquí viene algo que es muchísimo más interesante, y es ¿qué pasa con las especulaciones sobre la vida marciana, su posibilidad de existencia real, tanto pasada como presente sí, como con su posible y muy bien fundamentada relación con la vida en la Tierra? Y todo esto es impresionante, tan impresionante y tan factible que se está buscando evidencia de todo lo que acabo de comentar desde hace mucho tiempo, casi con la seguridad de llegar a encontrarlo, porque la realidad apoya mucho más que esto sea posible que lo contrario. Y ahora voy a explicar por qué. Primero, y lo más importante, lo más básico y lo más conocido, si acaso desde hace años, es por qué probablemente ha habido vida en Marte antaño, y no solo microbiana, sino muy posiblemente pluricelular y análoga también a la de la Tierra. Vida como la nuestra, de hecho. ¿Por qué? Empezando por lo básico, el planeta tiene una composición extremadamente similar al de la Tierra, físico-química quiero decir. Tiene una inmensa cantidad de carbono que todavía prevalece en su atmósfera en una proporción enorme, mucho mayor incluso a la proporción que hay en nuestra atmósfera. Y el carbono es el sustento básico de la vida y de las posibilidades de que la vida aparezca en general. O sea, cuando hay demasiado carbono en un sitio, la probabilidad de que surja la vida, haya surgido o siga existiendo es extremadamente alta. Pero claro, no es lo único, hay mucho más si cabe. Y es que además el planeta se encuentra en la zona de habitabilidad. O sea, su distancia con el Sol permite todavía la vida. O sea que al igual que la Tierra, está en la zona de habitabilidad de Marte. Muy importante. Además, por supuesto, la presencia ya demostrada de ríos, mares y lagos por millones de años prevaleciendo sobre la superficie de Marte. O sea, simplemente la presencia de agua líquida sobre la superficie de un planeta ya dice muchísimo al respecto de sus posibilidades de albergar vida, pero si lo sumamos a la gran cantidad de carbono en la zona de habitabilidad, pues las posibilidades son
extremas, o sea, sería mucho menos probable que no haya habido vida o no haya que lo contrario. Es más, y esto es muy importante, se sabe y se conoce muy bien que microorganismos terrícolas no solamente sobreviven, sino que viven y viven muy perfectamente adaptados a condiciones muchísimo más extremas. Hay incluso bacterias que sobreviven a condiciones espaciales, o sea, en el espacio, y seres extremófilos que sobreviven a condiciones de temperatura, de escasez de sustancias químicas, de presión y de todo tipo, más extremas que el Marte actual, y ahí están. O sea, que pudiera incluso darse la vida en las condiciones actuales de Marte. Es factible, posible y empíricamente demostrado. Pero es que encima Marte todavía alberga agua. Este es otro tema que iba a comentar, pero es que aún alberga agua líquida en su interior. Hace años ya que se ha podido documentar cómo sale agua líquida del interior de Marte hacia el exterior. Eso hace todavía más factible que pueda prevalecer vida que ha existido antaño o que pueda incluso surgir y permanecer allí tal cual de forma bacteriana. Muchos tipos de bacterias pueden vivir en el Marte actual perfectamente. Otra cosa es que sean de origen marciano o no, pero incluso que surgiesen en ese planeta con las condiciones actuales es factible y que sobrevivan tranquilamente. Si encima hubo vida antaño que haya prevalecido, es aún más factible, inevitable. Pero estamos hablando de vida unicelular. ¿Qué pasa con la pluricelular? Con la vida que es más parecida a la nuestra. Todas las condiciones que he dicho que pueden hacer germinar y sustentar una vida como la nuestra son muy importantes, pero falta alguna, como por ejemplo, la atmósfera de Marte sigue teniendo una cantidad de oxígeno demasiado pequeña, solo un 1% frente al 20% en nuestro planeta. Y además, el planeta carece de campo magnético, por tanto no está bien protegido de los vientos solares ni de la radiación. Y eso pues hace que la vida pluricelular, como nosotros la conocemos, no la unicelular, pero sí la pluricelular, pues se vea afectada al punto de no poder prevalecer y de hecho por eso no existe ahora mismo allí. Que se sepa, ¿no? Parece ser que no, de hecho. ¿Por qué entonces se defiende tanto que pudiese existir antaño? Pues fácil. Por la misma razón por la que hubo ríos, mares y lagos demostradamente en la superficie marciana y ahora no. Claramente el planeta antaño fue otro con otras condiciones y cambió drásticamente por un evento muy importante. Tuvo un cambio climático brutal que se puede demostrar y la presencia de mares, ríos y lagos han dejado su huella geológica indiscutible. Algo pasó que cambió varias cosas del planeta que hicieron que ya no fuese factible el agua líquida encima de la superficie, así como probablemente la vida. El satélite para el estudio de gases de ExoMars ha detectado presencia de ozono, o sea, O3, que no se habían detectado hasta entonces. Esto pasó hace 5 años, o sea, en el 2020. A partir del momento en que estoy subiendo este vídeo, ¿vale? Hay que recordar que el ozono en nuestra atmósfera hace un papel muy importante y es que nos protege contra la radiación ultravioleta del Sol. Y eso es crucial para mantener la vida tal cual la conocemos, por lo menos la vida pluricelular como la nuestra. Reitero. Así que se haya encontrado ozono también en Marte y con las condiciones actuales es muy significativo. Y también que se haya encontrado CO2, porque esto ayuda, aunque en mucha menos proporción que el metano, a provocar un efecto invernadero que hace que la temperatura del planeta pues también se pueda mantener más cálida y más propicia para la vida como la conocemos. Lo súper interesante es que además no solo se ha detectado ozono todavía hoy en día en Marte, sino que además se ha detectado en la alta atmósfera formando una capa similar a la terrícola, o sea, haciendo justamente esa función que hace nuestra Tierra para proteger la atmósfera y la vida, pero en forma de vestigios de lo que aquello fue, que es impresionante que todavía quede. Y es que antaño no se había confirmado todavía su existencia a ese rango de longitud. Ya no es que se haya detectado ozono, es cómo se ha detectado y cómo está funcionando. Además hay otro dato extremadamente interesante y es que se han descubierto huellas de metano, gas relacionado directamente con procesos geológicos y biológicos que en una gran proporción se dan sobre todo cuando existen procesos biológicos implícitos en la zona o en el planeta. La cantidad de metano que se ha encontrado incluso para sus condiciones actuales es muy llamativa y la caducidad del metano indica que se formó en un pasado relativamente reciente. Por tanto, todo coincide con la presencia de vida de hace no tanto tiempo. Zhurong halló rastros de océanos en Utopia Planitia. Esto es algo que ya se sabía de antes, que existían los océanos hace años en Marte, tanto ríos como lagos como mares inmensos, pero Zhurong ha hallado restos en ese área concreta que además desvelan algo extremadamente interesante, que es que Marte todavía tenía agua líquida encima de la superficie hace tan solo 400.000 años. Para que os hagáis una idea, hace 400.000 años ya había humanos
humanos en la Tierra. No es que hubiese vida y vida súper evolucionada, es que había humanos. Por lo menos estaba el Homo heidelbergensis y los neandertales. Y en esa época, Marte experimentó un enorme cambio climático. Pero es que la Tierra también experimentó un gran cambio climático hace 400.000 años. Y es que los eventos de cambios climáticos muchas veces se dan en todos los planetas del sistema solar y no solamente en uno. Y esto es debido a varios factores. Por ejemplo, un cambio climático muy natural que se da en nuestro planeta y en otros planetas de nuestro sistema solar simplemente por la órbita que trazan alrededor del Sol son las estaciones. Bueno, pues hay que recordar que el sistema solar también orbita a su vez el agujero negro de la galaxia. Y que de hecho, en el punto de la órbita en que se encuentra ahora mismo, la última vez que estuvo aquí fue en el Mesozoico, en la época en que dominaban los dinosaurios. Peculiar. Y además en esa época no había hielos en el planeta, porque como dije en mi anterior vídeo, los hielos en la Tierra son síntoma de que está empezando una glaciación o no ha terminado la anterior o directamente se está en una, plenamente según la cantidad de hielos, pero el estado neutro de la Tierra es sin hielo sobre su superficie. Si tenemos todavía hielo es porque la Tierra está en proceso de terminar la última glaciación que no ha acabado. Como la Tierra, Marte también se encuentra ahora en los vestigios de una de sus eras glaciares, probablemente su estado natural también es sin hielos en el planeta, aunque ahora mismo se encuentre más frío debido a sus condiciones, aún así, independientemente de eso, la gran cantidad de hielo que presenta indica que sigue en una glaciación y además han encontrado restos que marcan que ha tenido glaciaciones anteriores y épocas de mucho más hielo. Ha pasado varias glaciaciones como la Tierra por razones muy similares, por no decir las mismas, a no ser que hay otros factores que desconozcamos. En esto también influye la inclinación de su eje y la orientación de su eje, o sea, la oblicuidad y la precesión. Como digo, las similitudes de Marte con la Tierra son extremas. Y como la Tierra sigue sin haber salido de la última glaciación. Curioso. Lo que pasa es que se especula que este mar, porque se supone que fue un mar de agua salada, se formó por el deshielo de un glaciar que se mezcló con los elementos químicos y las sales de diferentes minerales y por eso dio lugar a un océano salado. Pero bueno, las marcas se han encontrado en unas dunas cerca del ecuador de Marte y se estima que tienen entre 1,4 millones de años y 400.000 años. O sea, puede variar mucho porque de hecho incluso pudieron prevalecer ahí por mucho tiempo. Y desde luego esto marca como muchísimo más reciente la época en que se sabe que Marte tenía lagos. Además también se han encontrado pruebas de la existencia de agua helada, o sea, o congelada, que no es lo mismo que líquida, a latitudes medianas de Marte y salmueras en algunos lugares. El caso es que sea por la razón que sea, tuvo agua en la superficie en abundancia hace solo 400.000 años. Cada vez se acerca más la fecha en que Marte dejó de tener agua líquida en su superficie. Y es que solo el hecho de que ese agua se pudiera mantener lo suficiente para crear surcos en las rocas en forma de marcas geológicas que indiquen que ha habido algún lago o mar allí, significa que estuvo el tiempo suficiente para que esto pasara y por tanto las condiciones del planeta seguramente no eran tan extremas como para no poder mantener el agua durante mucho tiempo, por tanto probablemente las condiciones del planeta eran distintas entonces. ¿Qué pudo pasar? Lo que ahora le falta al planeta, básicamente, es una atmósfera respirable por formas de vida como las que hay en la Tierra. Porque, como he dicho, a muchos seres unicelulares pueden sobrevivir a esas condiciones, pero si hablamos de vida pluricelular análoga a la nuestra, pues no. La atmósfera presenta una cantidad de oxígeno bajísima en relación a la Tierra y además su atmósfera es muy tenue y no protege de los rayos del sol, de la radiación, ni tampoco tiene un campo magnético que proteja de los vientos solares y que mantenga estable la temperatura del planeta, un poquito menos extrema. Todo eso hace que la vida como la nuestra no pueda ser factible allí. ¿Y por qué? ¿Qué pudo pasar para que perdiese todo eso? Para que supuestamente antaño lo tuviese y ahora no. Porque la presencia de agua sobre la superficie en grandes cantidades, análoga a las cantidades y forma de funcionar terrícola, indica que antaño sí tuvo ese tipo de condiciones, que también a su vez pudieran albergar la vida. Así que, ¿qué pudo pasar? Ahora mismo el planeta carece de dinamo. El flujo de dinamo que se da cuando el núcleo del planeta tiene una temperatura diferente a la superficie y por tanto se puede generar un intercambio de energía que mantiene al planeta más caliente de forma constante, parando su dinamo básicamente, o haciéndolo mucho más débil. Al no existir ese intercambio de temperaturas entre manto y corteza, separa el flujo del dinamo y deja por tanto de existir el campo magnético. Esto es un tema un poco complejo, pero es que como lo explique en profundidad, el vídeo me va a quedar eterno, porque tendré que hacer eso con cada cosa que estoy diciendo. Así que no sé si igual explicarlo en algún short o lo que sea. El caso es que un impacto e incluso una conjunción de eventos pudo provocar esta igualdad o este acercamiento de temperatura entre manto y núcleo, haciendo que separase el flujo del dinamo y por tanto también su campo magnético. ¿Quién sabe si pudo ser el mismo impacto que creó Phobos y Deimos? Un evento como este pudo generar que desapareciesen ríos, mares, su campo magnético, su protección contra
contra las tormentas solares, que se escapase la atmósfera del planeta, porque antaño se presupone que sería mucho más densa, también tendría más dificultad para retener la atmósfera que nuestro planeta. Básicamente, al tener menos gravedad, ante un evento de estos, la atmósfera se le escapa mucho más fácil que si fuese en la Tierra. O sea que eso ayuda a que el planeta, por su tamaño, pues sea más vulnerable a este tipo de repercusión. Es una posible explicación. Y de hecho, está también fundamentado que sí, es muy probable que antaño hubiese vida como la nuestra y que hoy en día sigue existiendo en forma unicelular. Se estima que su dinamo dejó de funcionar entre hace 4.100 millones de años y 3.900 millones de años. Pero bueno, luego muchas veces esas fechas van cambiando y se suelen acercar, de hecho. Así que voy a decir una cosa antes de pasar a lo siguiente, que es la relación entre la vida marciana y la vida terrícola y su posible profunda conexión. Y es que esto es extremadamente interesante y se ha hablado muy poco de ello. Gilbert Levin, investigador principal de uno de los experimentos de las naves Viking, recordemos, pertenecían a las misiones Viking que fueron a Marte en los 70, defiende que se encontró evidencia de vida presente, aún viva, aún existente, en Marte ya en la década de los 70. ¿Qué pasó? Aparentemente, en los experimentos biológicos que se hicieron en la misión, a base de mezclar químicos para ver cómo reaccionaban los diferentes elementos, las sondas que aterrizaron en Marte mezclaron nutrientes con base de nitrógeno en materia del suelo marciano, teniendo los nutrientes como marcadores un elemento radiactivo. Y dio positivo en 2 ocasiones, supuestamente confirmando que había vida existente en ese momento funcionando en Marte. Vida, por supuesto, microbiana o unicelular. Hicieron 3 experimentos con las Viking. Uno, el de liberación etiquetada, que estaba creado para detectar signos de metabolismo, reacciones químicas de los organismos, básicamente. Luego los experimentos de liberación pirolítica, buscando una síntesis orgánica, y ambos experimentos dieron resultados positivos, pero el tercer experimento, que consistía en un intercambio de gases, resultó negativo. Añadían agua con estos nutrientes y carbono radiactivo al suelo, por si había microorganismos en él. De existir estos microorganismos allí, se produciría un aumento en la emisión de gas radiactivo. Eso con vida existente en ese momento, no con restos de vida pasada. Era para comprobar si esta vida microbiana utilizaría esos nutrientes y liberaría un carbono radiactivo en forma de gas. Al ser radiactivo, deja una huella detectable para el experimento. Y esto funcionó. Esto fue en el tercer experimento. Y de hecho, en este tercer experimento, la primera vez que se inyectó el gas funcionó, pero falló la segunda y la tercera vez. Se pensó entonces que el primer resultado positivo podía deberse al perclorato, un compuesto que se emplea en combustible para cohetes y en fuegos artificiales. Además, rastrearon si había restos orgánicos y no encontraron nada. También las limitaciones del momento tecnológicas, dado que era por medio de estos módulos que estaban haciendo todos estos experimentos y estaban limitados, evidentemente, pero aún así no encontraron ningún signo de vida. Y de hecho, el científico a cargo del proyecto en ese momento ya dijo, Gerald Sofen, que sin cuerpos no hay vida. Y dado que había fallado el último experimento y no se habían encontrado organismos como tal, por lo menos verificables con la tecnología de ese momento, pues se concluyó que habría sido todo fruto de reacciones químicas casuales que habrían dado esos resultados. Pero después vino el Curiosity y el Perseverance, los 2 rovers de la NASA. Con estos encontraron compuestos orgánicos autóctonos. No vida, ojo, compuestos orgánicos, si no, ya hubiese sido, vamos. Entonces, esta persona, cuyo nombre no sé pronunciar, prefiero escribirlo y que se vea, antes que decirlo mal. Con los nuevos descubrimientos que se estaban haciendo, llegó a la conclusión de que los métodos que se habían empleado para detectar señales de vida durante la misión Viking pudieron destruir sin querer esos microorganismos que buscaban, y que por eso no llegaron a encontrar los microorganismos en sí mismos. Y de hecho, como argumento para respaldar esta teoría, habla de seres extremófilos en la Tierra concretos, a quienes, viviendo en rocas y extrayendo humedad simplemente del aire, si se les derrama agua encima, el agua derramada resultaría letal para ellos. Por esta razón, con otros seres extremófilos como los que posiblemente podrían estar en Marte, el haber añadido agua para los experimentos también hubiera podido ser letal, y es una explicación bastante plausible, la verdad. Todo coincide bastante bien, pero bueno, teniendo en cuenta todos los factores, quiero decir. Esto sería una muy buena explicación, además, de por qué al principio las inyecciones dieron positivo y las posteriores no, porque las primeras todavía estarían vivos y después se habrían destruido. La verdad que todo encaja, como digo, impresionantemente. Y si cogemos todo el conjunto de todo, tanto su teoría, lo que pasó, como las condiciones en general de toda esta situación y del planeta en sí mismo, es que encaja que, bueno, es impresionante.
Y claro, es que además argumenta, y basándose además en estudios de la vida aquí, que quizá los microbios de Marte, al estar en un entorno tan extremadamente seco y haberse adaptado tan bien a él, vieron un exceso en ese agua que se les echó que no pudieron soportar. Como de hecho les pasa a estos otros seres extremófilos terrícolas que en condiciones de incluso menos sequedad que los presuntos marcianos, teniendo que coger agua simplemente del aire, les resulta letal que les echen agua encima. Pues habría que imaginar los de Marte con unas condiciones de todavía más sequedad. Toda la lógica es que está tan bien fundamentado y siendo además un tipo de microorganismos extremófilos con unas condiciones similares pero más extremas en Marte, la verdad, muy bien, muy bien. O sea, realmente es muy posible que al principio estuviesen dando positivo porque como se esperaba, eran microorganismos vivos y después pues no soportasen el agua y dejasen de dar estas señales biológicas. Ay, y otro dato fascinante más, también por parte de este profesor. Esto lo propuso en un estudio del 2017, junto con su coautor Jupp M. Hout-Cooper, que la vida marciana podría tener peróxido de hidrógeno en sus células como forma de adaptación. Esto daría ventajas concretas en el entorno de Marte, como que su punto de congelación fuese más bajo y tener una fuente de oxígeno e higroscopicidad. La higroscopicidad es la capacidad de sustancias de absorber y retener la humedad del ambiente, o sea, como estos seres extremófilos que comentaba terrícolas. La tienen materiales y también la tienen seres vivos como estos tan peculiares. Él dice que con unos seres marcianos que hubiesen incorporado este peróxido de hidrógeno a sus células, los resultados del Viking pues tendrían toda la coherencia. Y aparte que este componente sería óptimo para ellos para sobrevivir en ese ambiente, o sea que es que todo encaja, la verdad. Además comentó que el espectrómetro de masas del cromatógrafo de gases calentaba las muestras antes de analizarlas y defiende que si estos seres tenían peróxido de hidrógeno también hubiese resultado letal para ellos. Además provocaría que este peróxido de hidrógeno reaccionara con cualquier molécula orgánica de alrededor, formando muchísimo dióxido de carbono, que es justo lo que detectó el instrumento. O sea, la teoría está súper bien fundamentada. Es impresionante. Y este profesor defiende fehacientemente que hay que llevar una nueva misión con este enfoque de detección de vida, pero teniendo en cuenta todos estos factores a Marte, para poner a prueba sus hipótesis y otras. La verdad que sí, será una hipótesis, pero me parece tan buena que se acerca muchísimo a la teoría. Le gustaría además que se ponga el foco en la vida en rocas salinas para buscar vida análoga a los seres extremófilos que se encuentran en la Tierra, que comentó como ejemplo, vamos. E insiste en que habría que investigar específicamente las áreas donde parece más factible la vida, según las condiciones de otros seres que se han visto en la Tierra. Muy coherente, yo no sé por qué no lo hacen ya. Las ondas se encontraban a una distancia de más de 6.400 kilómetros y ambas dieron positivo. Levin pidió a la NASA que haga el mismo experimento otra vez, hoy en día con los medios de ahora, para ver qué pasa y que incluso vuelvan a revisar los experimentos de hace 40 años, porque está convencido de que dio como resultado la confirmación de vida marciana actualmente existente. Pero como pasa muchas veces, dado que no fue una evidencia absolutamente confirmable por las limitaciones del proceso y de los datos comprobables in situ, pues no se le ha hecho demasiado caso. La cosa es que si se confirmase que sigue existiendo vida microbiana y en Marte, casi que se podría decir que muy probablemente lo más probable es que esos experimentos estuviesen acertados y se haya descubierto vida actual en Marte hace 40 años sin saberlo y dándose como negativa la vida en el sistema solar por muchísimos años posteriores, irónicamente. Ya veremos qué pasa. De hecho es curioso porque la NASA ha dicho respecto a esto, con las condiciones de la superficie marciana, con la radiación solar, la sequedad, la química actual del suelo, es muy difícil, por no decir imposible, que haya organismos vivos en el suelo marciano. Pero es que eso no es cierto. Habiéndose demostrado que organismos en condiciones mucho más extremas, incluso en condiciones del espacio exterior, han podido sobrevivir, que la NASA diga algo así, la verdad es que me parece que está muy fuera de lugar. Precisamente la mente científica tiene que tener en cuenta no solamente lo que no conocemos y de lo cual debemos dudar, sino lo que sí conocemos que puede confirmar lo que parece imposible. Pero bueno, por lo menos lo dijo en su momento, porque esta declaración se hizo saber en el 2019, por lo menos se popularizó entonces. En el 2019 está bastante cercano en comparación al tiempo que hace que se saben todas estas cosas sobre los seres extremófilos, la verdad. Así que bueno, no me vale. La verdad es que se especula que puede haber vida debajo de la superficie marciana en lugar de encima, porque muchos científicos consideran que las condiciones en la superficie marciana son incompatibles con la vida, aunque yo insisto, no obstante, debajo de la superficie las condiciones son extremadamente factibles al punto de poder albergar muchísima más cantidad de vida. Y además se sabe que bajo la superficie de Marte hay agua líquida, o sea que la superficie protege contra la radiación, contiene agua líquida, mantiene también las temperaturas. Hay zonas en el planeta que tienen temperaturas medias y muy altas o que las pueden registrar. En el subsuelo seguramente se conserven mejor. Vamos, que uno de los lugares donde se pretende buscar vida sí o sí es bajo el subsuelo. En el caso de Marte, aparentemente la vida tendría un origen similar, por no decir igual, que en nuestro planeta. De hecho, hay teorías que respaldan
de forma muy eficiente, científicamente hablando, que la vida realmente comenzó en Marte antes que en la Tierra y que incluso la vida terrícola realmente tiene su origen en Marte. Y es súper interesante y sobre todo tan factible que es impresionante. A nivel biológico, se sabe ya completamente desde hace años cómo se forma toda una célula, que es la estructura básica de la vida, lo que forma microorganismos, lo que forma seres pluricelulares como somos nosotros. De la célula se sabe cómo se han formado todos los orgánulos de la célula, también la bicapa lipídica, excepto una cosa, que es el ADN. Se sabe cómo se ha formado todo y de hecho se puede replicar en laboratorio cómo según las condiciones climatológicas, la presión atmosférica, los elementos presentes entonces, cómo podían llegar a interaccionar esos elementos de manera que formasen estos orgánulos, estas capas, etc. La célula al completo. Salvo el ADN, no se ha podido descubrir hasta ahora y en cambio hay una teoría muy interesante de cómo sí pudo haberse formado en Marte según las condiciones climatológicas y según las características de allí con respecto también a los elementos de allí. Bueno, voy al tema de en qué se relaciona la vida marciana, la presunta vida marciana con la vida terrícola, de forma tan directa. ¿Y por qué está tan bien fundamentado? Existe la teoría de que en Marte sí pudo hallarse la posibilidad de formarse tanto el ADN como el ARN en las condiciones de allí, con los elementos de allí y con las circunstancias de ese planeta hace millones de años. Recordemos que el ADN contiene la información del ser vivo, pero el ARN ayuda a que esa información sea procesada por las células y entendida. Por supuesto, de hecho, millones de años antes de que hubiese vida en la Tierra. Ahora voy también a eso, porque también es muy interesante y también está muy bien fundamentado. Ha habido teorías al respecto que proponen que elementos como el boro pudieron haber tenido un papel muy importante a la hora de participar en la formación o en la posibilidad de formar ADN y ARN allí. La idea en sí misma, independientemente de los componentes que hayan podido originar esto, es bastante significativa y muy posible. Sería una muy buena explicación a por qué no se encuentra la forma de replicar el nacimiento, la creación del ADN en la Tierra, pero evidentemente no tendría por qué ser la única. ¿Por qué concretamente en Marte? Porque pudiera haber sido que antaño sí hubiera circunstancias en la Tierra que diesen lugar a ello, que hoy en día ya no, aunque es extraño, pero pudiera ser. Parece ser que se ha conseguido saber cómo se creó el ARN hace nada, supuestamente en la Tierra primitiva, pero es una hipótesis. No obstante, aquí tenéis la noticia, que si no me voy a enrollar muchísimo, pero no se ha logrado saber aún cómo se creó el ADN, aunque se piensa que se formó a partir del ARN y que el ARN por tanto fue primero, antes que el ADN. Tampoco se sabe cómo supuestamente pudo pasar el ARN a formar ADN o cómo se convirtió en ADN. Sí se ha demostrado que el ácido desoxirribonucleico, o sea el ADN, se puede formar a partir del ácido ribonucleico, el ARN, en un proceso que se llama transcripción inversa. Pero este proceso requiere enzimas que se supone que no estaban presentes en la Tierra primitiva. O sea que es un lío. Y esto concretamente apoya todavía más lo que voy a decir sobre la siguiente hipótesis de la vida marciana y su supuesta relación con la vida en la Tierra. Por lo menos se supone que se sabe que el ARN se pudo replicar a sí mismo. Y eso es clave para la hipótesis del ARN y su importancia como origen del ADN, porque además el ARN también es capaz de almacenar la información genética y catalizar reacciones. Y es que los minerales que se consideran básicos para la formación del ARN eran más abundantes en Marte que en la Tierra de antaño, se supone, lo cual es importantísimo para esta teoría y es que la fundamenta tan bien. Ya se sabe por métodos experimentales que los fragmentos de ADN pueden sobrevivir durante millones de años en rocas expuestas a altísimos niveles de radiación, o sea, como los que se encuentran en la superficie de Marte. Y se sabe que además pueden sobrevivir a viajes en el espacio, así que pero ¿qué es lo que fundamenta todavía más la teoría de que el ADN y el ARN se formaron en Marte inicialmente? Cosas como que, por ejemplo, aparte de las evidencias de que el planeta posiblemente sí tuvo vida antaño por todo lo que ya he comentado, aparentemente también, y muy bien argumentado a su vez, empezó muchísimo antes la vida en Marte que en la Tierra. ¿Por qué? Porque el planeta se enfrió antes, tras la formación de los planetas y la reagrupación alrededor del Sol. Esto pasó mucho antes en Marte, aparentemente, a no ser que hubiese algún evento que fuera excepcional y contradiga esto. En principio pasó mucho antes en Marte porque Marte es más pequeño que la Tierra y además contiene menos elementos radiactivos. Pero también hay otras razones, como por ejemplo que la Tierra tuvo un gran impacto que hizo que adquiriera más calor. El impacto que posiblemente originó la Luna, nuestra Luna. Y esto es también importante porque la Luna en sí misma es otro elemento que ralentiza el enfriamiento de la Tierra, dado que la influencia que tiene la Luna en la Tierra hace que su actividad física sea más intensa. Por la influencia gravitatoria, por cosas como su alejamiento de la Tierra y la consecuente desaceleración de esta, debido a su alejamiento precisamente. Este es otro tema astrofísico muy interesante. Pero el caso es que la Luna, con su influencia gravitatoria, genera una actividad física en la Tierra que provoca que mantenga más el calor y
por tanto se enfríe más tarde. Marte también pudo tener, y de hecho se supone que tuvo impactos, no se sabe si de la misma magnitud en aquella época, pero sí que los satélites consecuentes, aparentemente por alguno de estos impactos, muy probablemente si no fueron captados, no tienen la masa suficiente ni muchísimo menos para generar un efecto como el de la Luna en nuestro planeta. Así que probablemente Marte se enfriará muchísimos millones de años antes que la Tierra, y sus posibilidades de tener vida, que las tenía todas teóricamente, se harían realidad mucho antes que en la Tierra. Por tanto, cuando en la Tierra empezó a haber vida, ya habría habido vida en Marte desde hace millones de años. Esto no implica necesariamente que la vida haya tenido que llegar desde Marte, pero resulta que se han descubierto rocas marcianas en la Tierra. O sea, hay evidencia física demostrada de que han llegado restos de materia marciana a la Tierra a través de meteoritos y similar. ¿Y qué pasa? Que se sabe que las bacterias pueden sobrevivir a viajes espaciales, las extremófilas, bueno, los seres extremófilos. Y si había vida entonces, pudieran haber llegado perfectamente a través de esas rocas que sí que se han encontrado en la Tierra y las que pueden no haberse encontrado que también estén provenientes de Marte, pues pudieran haber llevado en ellas en forma de microorganismos que han sobrevivido al espacio, o incluso si no han sobrevivido, que parte de su materia se conserve, por ejemplo su ADN y su ARN, de forma que su estructura ya esté formada y pueda llegar a replicarse sin necesidad de que se haya tenido que formar aquí primero. Son demasiadas las pruebas que apoyan la teoría de que existiera la vida en Marte como la conocemos y que nosotros seamos descendientes directos de la vida marciana. Y que encima esa vida, como mínimo esos océanos ya se sabe que sí, pero probablemente incluso esa vida siguiera existiendo no solamente cuando aquí ya había vida hace millones y millones de años, sino cuando aquí ya había humanos. Y los humanos primitivos, de haber avanzado más rápido hasta nuestros días, pudieran haberse encontrado vida directamente allí como la nuestra, o parecida, o análoga, pero bueno, con la misma base, en resumen, si llegara a ir muchos años antes a la Marte en lugar de ahora. Irónico, interesante, intrigante, demasiadas cosas. La cosa es que todos estos motivos hacen que desde hace mucho tiempo ya se esté buscando vida, cuando hace décadas se había descartado ya encontrar en cualquier lugar del sistema solar. Se descartó completamente, como también se descartó encontrar agua líquida en cualquier planeta del sistema solar que no fuese la Tierra, y ya se está encontrando en cada vez más sitios, incluyendo en Marte. Agua líquida presente. Con la vida ha pasado lo mismo. Se espera encontrar evidencia de vida antaño de una vez. De hecho, muchos estamos esperándolo desde hace tiempo a ver cuándo pasa ya, porque damos por hecho que tiene que confirmarse en algún momento. Pero muchos científicos están tan convencidos que van directamente ya a buscar la evidencia de vida pasada e incluso la vida presente en Marte en forma unicelular. Pero la vida pasada en forma pluricelular, análoga a la nuestra. Y no solamente en Marte. De hecho, es que se está buscando en otros sitios por otro tipo de razones extremadamente interesantes que merecen otro vídeo, en satélites de Júpiter como Europa o Ganímedes, con también unas bases absolutamente fascinantes, factibles e impresionantes de posibilidades de encontrar directamente animales o vida como la nuestra pluricelular, o mínimo unicelular, pero incluso pluricelular, que son también de comentar. Cómo ha cambiado el panorama solamente por tener más conocimiento respecto a lo que se creía que se sabía y se había descubierto entonces. Cómo evoluciona la ciencia según avanza paso a paso la tecnología y el conocimiento, y cómo tanta gente se aferra a lo que dice la ciencia en el momento y no ve más posibilidad y se cree que es un dogma, como una religión. E incluso cuánta gente está anclada en creencias antiguas de hace décadas que la ciencia ya ha desmentido y no lo saben y lo toman como una verdad absoluta solo porque lo dijo la ciencia en algún momento. Es que es impresionante. Bueno, se supone que la vida microbiana llegaría desde Marte a la Tierra hace unos 4.000 millones de años. Básicamente cuando se calcula que empezó aquí la vida. De hecho, ¿casualidad? No. No obstante, sí que es verdad que la época en la que apareció la vida ha cambiado de fecha en algunos momentos, porque se van descubriendo nuevas cosas, igual que la aparición de los primeros humanos, que también ha cambiado de fecha, pero siempre yendo más hacia atrás de lo que se creía antaño, curiosamente, en ambos casos. Pero sí, básicamente esta teoría apoyaría que el comienzo de la vida aquí coincide con cuando llegaría restos de vida biológica de Marte debido a la presencia de vida allí, y que seríamos la herencia directa de la vida marciana. ¡Wow! O sea que eso de que vendríamos de extraterrestres de una forma muy distinta a lo que las teorías de la conspiración plantean, pero se haría realidad de alguna forma, irónicamente. El ADN o los restos para poder formar ADN en condiciones habrían llegado en meteoritos. Tiene un nombre, de hecho, se llama panspermia. Panspermia, término importante, sobre todo en cuanto a astrobiología. Curiosamente, los primeros en enviar un robot a Marte fueron los soviéticos. De hecho, el primer robot que llegó a Marte fue uno de la Unión Soviética, no de Estados Unidos, en los 70, en 1974. ¡Wow! Haciendo además... aterrizaje no es la palabra. Amartizaje. Amerizaje, eso es para el mar.
un amartizaje, un aterrizaje en Marte muy suave y muy preciso, lo hicieron muy bien. Y fueron los pioneros. Con su Mars 3 en 1971 tenían además un aterrizaje muy suave, con lo complicado que era hacerlo en Marte y con los fracasos que habían tenido en ello tanto Estados Unidos como la propia Unión Soviética. Fue todo un logro, lo que pasa es que apenas llegó se destruyó, pero bueno, fue el comienzo y fueron los primeros en intentar llevar máquinas a Marte entre 1961 y 1962, que no salió muy bien, y los primeros en aterrizar la primera máquina en Marte, el primer rover, de hecho. De hecho, el pique que tuvieron con esto fue muy curioso. Entre 1960 y 1962, la Unión Soviética lanzó 5 sondas, metidos dentro de cohetes Molniya, con el fin de llegar a Marte por primera vez. Era la primera vez que un país lo intentaba, pero no llegaron ni siquiera a alcanzar la órbita terrestre ninguna de las 5. Así que bueno, se quedó en nada. No obstante, esto no dejó tranquilos a los estadounidenses, que a pesar de que los soviéticos hicieron esto en secreto, se enteraron y dijeron que tenemos que adelantarnos. Antes de que logren hacer algo, por si acaso, vamos a ponernos nosotros también a ello. Entonces ya en 1964, un par de años después, Estados Unidos lanzó la sonda Mariner 3 en el cohete Atlas LV-3 Agena D. Y el lanzamiento se llevó a cabo con éxito, pero en la fase de separación hubo un problema y ahí se quedó. 23 días después, la Agencia Espacial Estadounidense lo intentó otra vez. Mariner 4. Esta vez lo consiguieron, alcanzaron la órbita de Marte e hicieron las primeras fotografías del planeta en la historia, 21 fotografías. Así que bueno, al final fueron los estadounidenses los primeros en alcanzar Marte, aunque los primeros intentos los hizo la Unión Soviética y estos se apresuraron precisamente por ellos, así que les ayudaron a llegar de alguna forma, pero sí fueron los primeros, los soviéticos, en aterrizar un robot en Marte. Sigo. El 28 de noviembre de ese mismo año, los soviéticos lanzaron la sonda Zond 2, también con un Molniya, pero de nuevo fracasaron, por un problema con las comunicaciones en este caso, o sea, no atinaban con los diferentes detalles. 5 años más tarde, nada más y nada menos, Estados Unidos lanzaba la Mariner 6 esta vez con éxito y sacaba otras 75 imágenes de Marte, que no es poco para esos años. Con la Mariner 8 tuvieron problemas en el 71 y ya los soviéticos parecía que se habían quedado atrás, así que estos decidieron que ya no irían a sacar fotografías porque lo estaba haciendo Estados Unidos con éxito y que irían directamente a aterrizar una máquina para poder mostrar sus ventajas tecnológicas. O sea, el pique ya subía de nivel. Entonces los soviéticos se prepararon para intentar aterrizar un robot en Marte. Intentaron varias veces esto, pero tuvieron varios fallos, tenían que investigar la órbita marciana, así que hubo mucho prueba y error, y al final la Mars 2, una sonda, tocó por primera vez la superficie del planeta en la historia, pero de una forma caótica. Aterrizó muy mal y acabó destruida. Y es que la atmósfera marciana tan delgada y con tanta tormenta de polvo hacía difícil aterrizar ahí, y eso era algo que aprendieron los soviéticos entonces. Pero no se rindieron, y en el 71 lanzaron Mars 3, que fue la que por fin lo consiguió, un cohete Proton K despegó con un orbitador y un módulo de aterrizaje, llevando un rover de 4,5 kilos, no pequeñito. El 2 de diciembre del 71 se dispuso a aterrizar, y con un paracaídas y retrocohetes que formaban una especie de frenado adecuado para su aterrizaje allí, no solamente lograba aterrizar, sino que lo hacía con suavidad, con elegancia. Un momento histórico, vamos. Ahí sí que adelantaron a los estadounidenses completamente. Y además en 2 cosas. Fue no solo la primera sonda aterrizada en Marte de la historia, con éxito porque la anterior aterrizó pero destruyéndose, o sea que no cuenta, pero también era soviética, sino que además aterrizó de una forma impecable. 2 logros impresionantes por su parte, históricos y que no había logrado nadie más hasta entonces. La sonda además llevaba 2 cámaras con visión de 360 grados para captar imágenes marcianas, ¿no? Mejor que antaño los estadounidenses, esa era la idea. Un espectrómetro para estudiar la composición atmosférica, sensores de temperatura, de viento, de presión, hasta una pala para excavar y buscar señales de vida y un rover para moverse por la superficie conectado a su nave nodriza. O sea que también fue el primer rover en pisar la superficie marciana, uno soviético, aunque ahora lleve como la fama Estados Unidos. El primer rover también era soviético. Estaba conectado a su nave nodriza por un cable de 15 metros. Tenían un futuro por delante impresionante y vamos, a Estados Unidos para echarse a temblar, no solamente por lo que habían logrado, sino por la máquina que tenían ahí y todo lo que era capaz de hacer a partir de ese momento. ¿Qué pasa? Que, bueno, unos segundos después perdieron la conexión.
unos segundos después del aterrizaje. El Mars 3 dejó de emitir señal para siempre unos segundos después de aterrizar, con tal éxito. O sea, la gloria les duró unos segundos. Apenas todavía lo están celebrando y se encuentran con eso. Nunca más se volvió a saber nada de Mars 3 y no se sabe si el fallo se originó en el modo de aterrizaje o en el sistema de comunicaciones. No se tiene ni idea. Simplemente se dejó de comunicar. Quién sabe si solamente falló la comunicación y lo demás iba bien y se podía haber usado perfectamente y ahí está todavía, ¿sabes? No se sabe. Se especuló sobre una tormenta que hubiese dañado el hardware de comunicación y es que probablemente sí tenga que ver con la comunicación y ya está. No se puede saber, pero es que manda narices si es eso, manda narices, porque todavía se te rompe lo demás y bueno, pero si te falla solo la comunicación y todo lo demás está bien, es como en fin. Bueno, obviamente los soviéticos lo siguieron intentando porque ya habían logrado todo eso y es como, vale, no tiene por qué volver a pasar, ¿no? Sea por una tormenta o sea por otra cosa, lo volvemos a intentar y a ver qué pasa. Igual que lo del módulo anterior y esta vez con éxito. Bueno, pues no volvieron a lograr aterrizar otra máquina. Los orbitadores llegaban, pero los módulos de aterrizaje no llegaban al suelo. Y la NASA, pues obviamente, intentó hacer lo propio con sus sondas Mariner y por fin, en 1975, Estados Unidos aterrizó en Marte con la sonda Viking. La misión duró hasta los 80, bueno, concretamente hasta 1980, exactamente, de hecho. Capturó imágenes de alta resolución y hasta analizó la estructura y composición de la atmósfera. También buscó indicios de vida que no encontró en ese momento. Lo que es llevar un rover, como había hecho la Unión Soviética en esa misión fallida, por desgracia, les llevó muchísimo más tiempo, muchos más años, hasta el 97. O sea que lo que hicieron los soviéticos era tremendamente meritorio. O sea, del 71, que lo lograron los soviéticos, enviando incluso un rover, como digo, hasta el 97, donde lo logró la NASA. Una locura de tarde, pero bueno, ellos al menos lo hicieron tarde, pero les funcionó. Que bueno, que si fue solo por las comunicaciones es muy injusto para los soviéticos, la verdad, pero el caso es que les funcionó. Mars Pathfinder fue el módulo que aterrizó acompañado de Sojourner. Tenía un tamaño pequeñito también, más o menos como un microondas. Se estuvo moviendo por la superficie del planeta sin estar conectado a su nave nodriza, pero no se alejó demasiado. Capturó una barbaridad de imágenes, como 550, y bueno, fue el comienzo del envío de rovers por parte de Estados Unidos a Marte. Recientemente lo ha hecho China. La NASA ha enviado 5 rovers en total a Marte. Sojourner, Spirit, Opportunity, Curiosity and Perseverance. La Sojourner dejó de funcionar en Marte el mismo año que llegó, en el 97. Trabajó por 87 días solamente. Spirit llegó en el 2004 y dejó de funcionar en el 2010. Y Opportunity llegó en el 2004 también y dejó de trabajar en el 2018. Curiosity del 2012 sigue activa hoy en día. Y Perseverance del 2021, por supuesto, también. Por otro lado está el rover chino Zhurong, que llegó a Marte en el 2021, en la zona Utopia Planitia, que es uno de los más grandes y antiguos cráteres de Marte, investigando su geología y signos de agua evaporada y hielo. Esto hizo a China ser el tercer país en enviar con éxito un rover que aterrizase, que amartizase, y la segunda que logró aterrizar un rover que transmitiese después de Estados Unidos. Zhurong dejó de trabajar en el 2022 porque entró en estado de hibernación. No obstante, se prevía que se despertase cuando pasase el invierno y las tormentas de polvo, pero no lo hizo, así que parece que se ha quedado apagado ya, definitivamente. Vamos, que entró en hibernación y no ha despertado. Una pena. Parece ser que el estar inactivo por la hibernación ha propiciado que entre polvo y sus mecanismos y entonces se ha estropeado o algo similar. Es lo que se supone, claro, porque no se puede comprobar desde aquí, pero el caso es que no funciona. Un dato extra que fue muy conocido en su momento, aunque yo creo que mucha gente lo ha olvidado y algunos igual ni se enteraron, pero es la existencia del proyecto Mars One. La existencia de ese proyecto que fue una locura. Y muchos han olvidado, muchos ni siquiera supieron que existió. Yo aluciné en su momento, yo pensé que era una broma. Yo de verdad que pensé que era una broma. Me lo contó mi hermana, me dijo, van a hacer un reality show en Marte. Esto fue en el 2012. Van a hacer un reality show en Marte y van a llevar a gente allí para que conviva como si fuese un gran hermano, pero en Marte, y lo van a grabar. Y yo, claro, justo estábamos hablando de la frivolidad de los reality shows de este tipo y al decirme eso pensé que era una broma. Me empecé a reír. Y me dijo, no, que es verdad. Y me enseñó la noticia y yo no podía creérmelo. Pero claro, nunca pude creérmelo porque es que era mentira. Pero dio muchísimo que hablar, fue una locura. Realmente, oficialmente, no se sabe hasta qué punto fue una estafa o fue un proyecto que salió muy mal. Yo lo considero una estafa desde el principio. Mucha gente lo consideró una estafa desde el principio, aunque por desgracia no toda. De hecho, demasiada gente lo consideró algo verídico. Yo aluciné porque, claro, el proyecto en sí mismo consistía en eso. Era una empresa privada que quería financiar un proyecto de reality show en Marte llevando a gente muy bien organizado. En lugar de llevar a profesionales, vamos a coger gente, perfiles de todo tipo
y les entrenamos un poco, unos meses, y después les llevamos a todos a Marte con un montón de problemas técnicos sin resolver, que entonces era inviable. Llevar a la gente de la forma que querían, con el tipo de aparatos que querían y montar una colonia ahí como pretendían. Era inviable. A ver, esta iniciativa, por usar un eufemismo, se lleva a cabo por una fundación holandesa, Mars One Foundation, sin ánimo de lucro, y una sociedad suiza cotizada, Mars One Ventures AG. Se supone que esta última es la que entró en quiebra, justo después de que el robot Curiosity aterrizara en Marte y ofreciera las imágenes tan increíbles que ofreció entonces de muchas facetas del paisaje marciano. Esto fue en 2012, como digo, y aprovechando este impacto de los descubrimientos e información del rover Curiosity, pues anunciaron su proyecto de un reality show en Marte. Realmente no era algo que fuesen a hacer a corto plazo, o sea, tenían pensado que esto se llevase a cabo 10 años más tarde y durante esos 10 años ir llevando todo el equipo y diferentes cosas para poder estar allí y asentar una colonia 10 años después, o sea, en el 2022. Lo que pasa es que durante esos años iban a ir enviando cosas, de hecho iban a empezar como un año o dos después, a enviar cosas para ir asentando la base de la colonia, de la civilización que iban a hacer allí con su reality show correspondiente. Eso sí, los astronautas, entre comillas, porque no iban a ser astronautas, iban a ser gente de a pie que tuviese ilusión de ir allí, vamos, sin estudios, sin preparación física, por supuesto tampoco teórica. Y sí, les iban a entrenar, pero por unos meses, o sea, una cosa de locos. Supongo que el reality show les compensaba más en audiencias si metían a gente corriente que a unos astronautas preparados para las condiciones tan bestias físicas y psicológicas que se podían encontrar. Pero claro, es que hay que sobrevivir para llegar allí, ¿sabes? No solamente es el reality show. Era un viaje de no retorno. Esto es muy importante. La gente que se apuntaba tenía que aceptar el hecho de que iban a ir y se iban a quedar allí para siempre, jamás iban a volver a la Tierra y que podían morir allí, no solo de viejos, quiero decir, incluso durante la misión, incluso yendo hacia allí. Una locura. Gente además no preparada, no eran astronautas, no eran... Es que, vamos, todo era impresionante. Cabe decir que las mismas misiones espaciales serias, oficiales, la NASA, etc., no admiten que alguien quiera ir a una misión de no retorno, porque consideran que no está bien, que no está equilibrado y necesitan que la gente esté equilibrada para hacer cosas tan hardcore a nivel de supervivencia y de riesgo. Para subvencionar este despropósito y también para seleccionar instrumentos y dar un poquito de fluidez al desarrollo de este proyecto, organizaron crowdfunding y no solamente eso, hasta concursos. De hecho, en uno de ellos ganó un instrumento para cultivar semillas en el suelo marciano. La cosa es que empezó a tener hasta inversores, o sea, al principio el proyecto era tan descabellado por todo lo que proponían, pero como empezó a tener cierto apoyo económico y poco a poco fueron asesorándose mejor al tener más apoyo económico por profesionales que sabían más, aparentemente, empezaron a plantear nuevas cosas que despertó más confianza en cierta gente, yo insisto, no bien informada aún así, y tuvieron incluso inversores que apostaron por ellos, por lo cual se subieron más arriba y empezaron a tener más aires de llegar a conseguir todo eso. No obstante, también parecían más profesionales dentro de todo, ya digo, en comparación del principio y para la gente no muy enterada, ¿vale? Así que acabó teniendo una publicidad bastante intensa y mucha gente, muchísima, miles de personas que se apuntaron. Lo inquietante es que aparte de lo rocambolesco de toda la idea, que ya es bastante, mucha gente fue a apuntarse y tú veías cómo funcionaban o querían que funcionasen los aparatos y el viaje y todo en sí mismo y no tenía ningún sentido físico. Si sabías un mínimo de ciencia y más aún de física no te podías creer nada. Y hubo hasta un físico que fue entrevistado, porque al principio yo lo conocí como una noticia que se dio rocambolesca, pero poco a poco empezó a ganar notoriedad y acabó hasta saliendo en revistas. La gente que se había presentado, entrevistada, muchas de ellas, porque fueron miles de candidatos, miles, los que se presentaron a eso. Yo no me podía creer que un físico se hubiese metido en eso. Si eres físico y ves eso, no te crees nada, es que es inverosímil, un supuesto físico, supongo que sería físico. Pero como siendo físico no me cabía en la cabeza, te puedes creer eso y encima querer meterte ahí. No lo entiendo, son cosas que no aluciné. Yo no sé si era verdad, si era mentira, si estaban comprados, no sé. Pero sí que hubo demasiada gente, incluso había muchos que decían que realmente no tenían ningún problema en ir porque ya habían visto todo en este planeta y en un viaje no retorno pues no les importaba, querían irse allí y estar el resto de su vida allí, fuese como fuese. No hablaban mucho sobre el concepto de que podían terminar con su vida mucho antes de lo esperado, pero bueno, básicamente muchos decían no tener ningún... Bueno, claro, todos los candidatos, de hecho, que iban ahí supuestamente sabiendo que era el no retorno, decían no tener ningún problema, que ya lo habían visto todo aquí, gente incluso de 20 y tantos años.
O sea, ni en toda tu vida puedes descubrir todas las cosas que tenemos en este planeta. De hecho, es una de las razones por las que tengo este canal, para hablar de todas esas cosas increíbles de este planeta y de otros, y de otros universos si cabe. Pero quiero decir, se entiende. Es impresionante la cantidad de cosas que no sabemos, la cantidad de cosas que están ahí incluso delante de nosotros y no nos enteramos. O que están a un paso o en otro país, pero esta gente se quiere ir a otro planeta porque dice que lo ha visto todo aquí, e incluso siendo súper joven, que aunque tuvieses 90 años, pero es que incluso con 20 yo alucinaba, digo, esta gente pues son los peores candidatos para una misión así, ¿por qué no? El equilibrio mental aquí brilla por su ausencia, ¿sabes? El conocimiento, el equilibrio mental, el sentido común, o sea, no existía. También se empezó a rumorear que seleccionaban a quien ponía más pasta para esto, cosa que no sé si se hizo oficial, pero no sorprende en absoluto, la verdad. Al parecer, un astrofísico del Trinity College, Joseph Roach, fue uno de los 100 candidatos que superaron la tercera ronda para investigar qué estaba pasando ahí. Eso me resulta más coherente, ¿vale? Lo del físico que comento es uno que fue entrevistado, que comunicó su experiencia con toda su pasión y toda su credulidad hacia esto. O sea, es algo distinto. Se estuvo acusando a la empresa de Mars One de ser una estafa y de estar mintiendo y de tener simplemente unas 2.761 solicitudes, entre otras cosas. También fue quien acusó de que la elección de los candidatos se hacía en base a cuánto pagasen, o sea, que compraban la selección. Él comentó que al unirte a la comunidad como candidato, o sea, cuando empiezas a rellenar la solicitud, te empiezan a dar puntos. Y solamente podías conseguir más y más puntos a partir de entonces comprando su merchandising o directamente donando dinero. O sea, que los que eran seleccionados eran los que más dinero ponían, punto. Todo muy sospechoso. De hecho, incluso dijo que le dijeron que si le ofrecían dinero por una entrevista, lo aceptase, pero que le pedían que donase el 75% de su beneficio a Mars One. Hay que tener morro. Sacar cuartos de la forma más descarada, pero luego sabiendo que sus posibilidades de ir a Marte y de cumplir todo eso, aunque sea mínimamente, son demasiado escasas por no decir nulas. Pues bueno, ya se ve de qué palo iba, ¿no? Este astrofísico también dijo que no había conocido a nadie de Mars One en persona, que le prometieron varias entrevistas personales y no tuvo ninguna. Iba a tener entrevista de varios días personal y de repente pasó a ser una llamada en Skype de 10 minutos y todo chanchullos raros. Y que por supuesto no se llevaba a cabo ningún tipo de test psicológico. O sea, una locura. Por supuesto no tenía ningún tipo de contacto con empresas aeroespaciales como SpaceX ni nada similar. O sea que tampoco les interesaba desarrollar bien esa tecnología, claramente. Así que bueno, personalmente pienso que los implicados sabían desde el primer momento que no irían a ningún lado. O si alguna vez lo pensaron, pues bueno, les importaba más el dinero que otra cosa, así que tampoco pusieron mucha atención. En el 2019 la compañía se declaró finalmente en bancarrota, pero ya entonces había perdido la fe de casi todo el mundo y ya ni siquiera tenía mucha repercusión. Aún así, Mars One emitió un comunicado donde explicaban que estaban intentando solucionar lo de la bancarrota y que seguiría en marcha la fundación. O sea que es posible que se vuelva a escuchar hablar de ellos. Están ahí que no lo sueltan. La financiación del proyecto llegó a $6.000 millones, aunque desconozco si luego hubo más. Ellos sabían que realmente eso era inviable. Era inviable no solamente porque tenían que conseguir la financiación, que era lo más viable y que de hecho después fueron consiguiendo increíblemente, sino que ¿qué más da que tengas la financiación si no tienes los recursos, si no existe la tecnología para eso? Y si aunque digas, bueno, con dinero se puede llegar a esa tecnología, pero resulta que hay ya empresas con dinero o gente con dinero que lo está intentando y no lo está logrando, y sois una pequeña empresa o una pequeña asociación de entidades con semejantes aspiraciones y con tales promesas, pues evidentemente tienen la responsabilidad de esto y es bastante normal que se les considere una estafa, porque encima dinero sí sacaron, eso sí, luego no se hizo nada, pero dinero sacaron. Al final Mars One canceló las cosas que había dicho que iba a enviar al planeta y todo se quedó ahí. De hecho no llegaron ni siquiera a enviar una sola sonda espacial a Marte, cosa que ya ha hecho la NASA y ha hecho la Unión Soviética y ha hecho, no sé, China ha llegado mucho más hoy en día que ellos, que han enviado hasta un rover, pero ni algo que se iba haciendo desde los 70, 90 lograron hacer esta empresa. Iban a enviar a la gente de 4 en 4, porque al final iban a ser 24 personas formando la colonia marciana y se estimaba que ya hubiesen llegado los 24 como para el 2033. Como digo, los viajes eran solo de ida, o sea, sí, os pagamos el viaje de ida, pero no volvéis, os quedáis ahí para siempre. Eso era algo que se sabía, que estaba implícito en las normas y en el proyecto oficialmente. O sea, que si vas y te arrepientes, te aguantas. Si vas y te das cuenta de que no era lo que pensabas, te aguantas, ahí te quedas. ¿Qué viene? Gente que dice haberlo visto todo en este planeta y se van allí, que tienen un terreno árido, el mismo cielo, la misma zona, no pueden irse muy lejos porque no tienen los medios para ir viajando por el planeta como si esto fuera que va. Y ahí no lo han visto todo. Les da con 20 años para haberlo visto todo aquí
con 30 o 40, me da igual, pero no les da para haberlo visto todo en Marte para el resto de sus vidas, cuando ahí no se puede mover prácticamente, porque no es como que pudiesen viajar por el planeta a voluntad, no. Se van a quedar en la misma zona, básicamente. Su paisaje es 1000 veces más monótono que el de la Tierra, y ojo que lo amo, me encanta la superficie marciana, pero seamos realistas. ¿Cómo has podido ver todo aquí y pensar que te queda todo por ver en Marte el resto de tu vida? Y con las limitaciones tan enormes que te va a dar las condiciones de allí, que no vas a poder moverte bien, siempre con traje, a cortas distancias, mismos paisajes, misma atmósfera. Estamos tontos. Sin las facilidades de todo tipo que tienes aquí en cuanto a ocio, alimentación, movilidad, comodidad en todos los aspectos, variabilidad de cosas por hacer y que ver, es ridículo. Es que aunque te quieras engañar diciendo que lo has visto todo aquí, que ya es mentira, ahí el resto de tu vida no te vas a aburrir, que va. Ah, y por cierto, inscribirse costaba pasta. O sea, que aunque no te cojan al final, solamente por inscribirte te están sacando dinero. Que luego se quejarán de que les digan que es una estafa, ¿sabes? O sea, querían enviar todo lo necesario para establecer una colonia permanente para 24 personas en Marte. Si es difícil llevar astronautas, ¿cómo vas a llevar todo el resto? Aunque sea por partes, como pensaban hacer. Las viviendas pequeñas, los paneles solares. 3.000 metros cuadrados de paneles solares querían poner. Agua, oxígeno, comida y toneladas de material en general. Aparte, es inviable tanto en números, a nivel económico, como a nivel tecnológico. Y además no hablaban de cómo proteger a los astronautas de la radiación, porque en Marte hay muchísima radiación, ya que no tiene un campo magnético como el de la Tierra, y aunque esté más lejos del Sol, la radiación sigue llegando de forma muy potente, una atmósfera tan tenue y un campo magnético casi nulo, pues que estaba demasiado difícil hasta pensar que pudieran lograr simplemente llevar gente ahí y ya está, sin cosas. Y dices, si el proyecto ya es rocambolesco de por sí, ya con los candidatos que se están presentando y cómo quieren coger a gente que no está preparada, gente más ordinaria, entre comillas, más común, en un reality show en Marte, bueno, qué locura. ¿Qué pasó? Que ellos pretendían financiar toda esta misión mediante donaciones y venta de merchandising. Y sí, tuvieron donaciones y venta de merchandising, pero no se hizo nada. Se declararon en quiebra, bueno, a saber si era verdad o no, porque pasta sí sacaron, hubo mucha gente que se lo creyó, tuvieron cierta relevancia mediática, cosa que yo al principio pensé que no llegaría y pasó. Y al final, pues como era de esperar, no se hizo, porque era o no hacerse o que fuese una catástrofe desde el minuto 1 y presenciar pues una locura en vivo durante poco tiempo. No quiero dar detalles, pero os podéis imaginar. Entre la gente no preparada psicológicamente para estar en un viaje espacial de ese calibre encima, hubiese acabado eso. Pues si no se destruye primero la máquina con la que están yendo, por las condiciones que había, se pegan entre ellos en saber cómo acaba eso, o sea, sin más, ¿no? Es que no quiero decir nada. Y sí, la broma pues tuvo su repercusión y gente que dio dinero a esa causa y ese merchandising y ese todo, y bueno, ahí se quedó el tema. Menos mal que no hicieron nada, pero ellos querían como conseguir la tecnología para ir allí, la que no había entonces, para establecer de hecho una colonia ahí, ni más ni menos, que hasta Elon Musk lo está intentando todavía, no se ha conseguido, o sea, todavía está para futuro, o sea, y estamos hablando del 2012. Yo flipé de que alguien se pudiese creer eso y cuando vi que había científicos metidos supuestamente para el programa dije, yo no sé qué habéis estudiado en clase, mucha chuleta para sacarte la carrera, tío. Poco conocimiento y mucha chuleta, veo ahí, porque si no, no lo entiendo. También, por supuesto, hubo mucha gente que lo criticó porque decían que es que era un despropósito, que no tenía ningún sentido, pero es que la cantidad de gente que se lo creyó. Y yo puedo entender que se lo cree la gente de a pie y que muchos quieran ir pensando que han visto todo en el mundo ya, porque sí, yo conozco cómo funciona la mente de gran parte de la población, ¿vale? Sí, de muchas personas, pero es que eso no me cabe en la cabeza, me sigue sin caber en la cabeza hoy en día, qué locura. Tenía muchas ganas de hablar de este tema, de Marte, y me encantaría hacer más vídeos sobre otros planetas, de hecho. Lo que pasa es que, bueno, es que Marte es un planeta al que hemos llegado hace tiempo y con muchos más medios y de forma mucho más explícita, así que había demasiado que decir y sigue habiendo mucho que decir. Este vídeo se me queda corto, pero bueno, espero que haya sido súper interesante. A mí me fascina. Os voy a dejar ya el vídeo porque podría decir mucho más, pues que entonces no acabo. Me estoy quedando sin luz desde hace un buen rato y además tengo hambre. Tengo ganas de ir a comer, pero ya. Y encima el ambiente se está poniendo terrible porque cada vez hay más ruido a mi alrededor y se acabó. No sabéis lo difícil que es grabar con tanto ruido, por eso tengo tantos cortes en los vídeos. Y sé que hay un montón de cortes, pero es que es por eso, es que hay tanto ruido que a nada me están interrumpiendo las frases, tengo que ir cortándolas, segmentándolas, la edición es un cacao. Por lo menos estoy haciendo estos vídeos que amo hacer, así que ni tan mal. Tampoco me voy a quejar tanto, pero sí es un rollo. Me voy yendo.